Eh, Damos gracias a Dios por otro día más de transmisión. Eh, por fin, no se imaginan lo que he estado luchando para iniciar esta transmisión en vivo, pero bueno, pudimos enfrentar todas estas luchas con la tecnología, pero aquí vamos. Como dicen por ahí, hola, de sorpresa, de pronto muchos no lo esperaban, eh, pero el Señor me puso a compartir hoy una palabra con todos ustedes y, y espero que se encuentren bien en sus casas, espero que hayan estado aprovechando este tiempo para crecer en el Señor, para seguir buscándolo, para tener hambre de su palabra, para que sigan creciendo y que el Señor siga hablando y siga iluminando nuestros hogares. Yo le preguntaba al Señor, eh, porque el grupo se abrió específicamente para el evento y puso en el corazón del pastor Alejo mantenerlo abierto. Y le preguntaba al Señor, bueno, ¿qué es lo que te traes tú con todo este mover? Y el Señor quiere que verdaderamente nos movamos en todo el conocimiento profético. Muchos tal vez todavía no han entendido, todavía siguen preguntándose esto, ¿para qué sirve en mi vida? ¿Qué he hecho yo con esto? No lo entiendo, estoy confundido. Y hoy el Señor me dijo que les hablara sobre el poder de la bendición profética. Y es muy importante que ustedes puedan tomar apuntes cuando empiecen a ver este video. Eh, Cojan una Biblia, cojan un cuaderno, anoten esto porque después de que lo vean, lo que quiero es que usted lo empiece a practicar. La palabra que no se aplica no tiene sentido. Una de las cosas que ha marcado por qué nuestra iglesia es muerta es porque memorizamos la palabra, pero verdaderamente no la vivimos, no la activamos, no la hacemos parte de mi vida, porque Cristo siempre, todo el tiempo está eh, moviéndose y lo que Él quiere es que nos movamos en esa palabra de poder. Eh, una de las cosas que Dios me hablaba es que la humanidad siempre ha estado buscando ese ingrediente misterioso de la felicidad. Unos se han acercado a la palabra en un momento de crisis, de soledad, de tristeza, de pobreza, de una quiebra económica, emocional, pero siempre están buscando como ese secreto, ¿cierto? Pero la iglesia no ha podido entender, no ha visto que ese secreto que nos permite ser felices en todas las áreas de nuestra vida es Dios. Y Dios lo hace a través de Cristo, porque fue a su Hijo al que envió para mostrarnos cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces vamos a definir qué es una bendición profética. Amén. Entonces, quiero tomar acá mis apuntes y voy a leerles qué es una bendición profética. La bendición profética es una declaración hablada que alguien con autoridad espiritual pronuncia sobre la vida de una persona. Recuerda que cuando tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a obedecerle, automáticamente recibimos la autoridad del Padre y tenemos esa autoridad. La autoridad se va desarrollando en nosotros en la medida en que nosotros vamos obedeciendo lo que Dios dice. Entonces vamos a mirar algunos elementos claves aquí para que podamos ver hacia dónde quiero yo llevarlos. Amén. La palabra de bendición tiene el poder de controlar y dirigir la vida de la persona que se ha declarado o la bendición. Uno de los errores gravísimos que cometieron nuestros ancestros y que heredamos por generaciones
fue esa necedad de los papás de andar maldiciendo a los hijos. Serás igual que tu padre y ojalá esto y te irá mal y sufrirás más dolores que yo. Y empiezan una cantidad de maldiciones que no son bendiciones. Nosotros crecemos y en la medida en que crecemos olvidamos esas palabras, pero el diablo no las ha olvidado. Y son las que están activas en nuestras vidas porque fueron lanzadas por una persona de autoridad que fueron nuestros padres. Entonces es muy importante ir entendiendo el poder de la semilla. ¿Por qué el diablo ataca nuestro primer fruto como padres? O sea, nuestros hijos. Entonces, la bendición profética transforma la vida de los tuyos. O sea, cuando yo lanzo una bendición profética a mi familia y a mi descendencia, esto los va a transformar. Y esto va a garantizar que esta bendición se herede. Y si les enseñamos a nuestros hijos a moverse en esas bendiciones proféticas, nuestros nietos y los hijos de nuestros nietos la recibirán. Entonces es muy importante entender que los llevará a un nivel superior espiritualmente. O sea, traerá prosperidad espiritual, emocional, física y relacional. Entonces es muy importante, amados, que hoy podamos entender todo esto que usted ha recibido a través de este encuentro de activación profética y lo que ha recibido después de él. Lo que el Señor quiere llevarlo es que usted pueda ver que usted puede empezar a lanzar una palabra profética inicialmente de bendición sobre su familia, sobre sus hijos, sobre sus padres. Bendiga a sus padres. Así sus padres en algún momento de su vida lo hayan maldecido y empecemos nosotros con la primera semilla, con nuestros hijos, a establecer ese camino que trae la bendición profética, que va a rodear todas las áreas de nuestra vida. Amén. Ahora, esta bendición transformadora espiritualmente, porque es la que transforma nuestra vida, se tiene que ver, se va a reflejar y es la que va a moldear el presente y el futuro de nuestras vidas. Por eso es muy importante. Tal vez Alejo les hizo una invitación de que miraran y de pronto dejaran que el Señor les mostrara algo. Muchas de las personas que están en el encuentro de activación, que estuvieron en este encuentro, son familia. Y nosotros tenemos que volver a rescatar esa arma espiritual que es primordial para que nuestras vidas sean transformadas, para que nuestras vidas realmente sean tocadas por el Espíritu de Dios y empecemos nosotros desde casa a bendecir y a sacar todas las palabras de maldición que alguna vez salieron de boca nuestra o hacer remembranza y sacar las que recibimos de nuestros padres, aún de nuestros abuelos, que hacen parte de la línea de autoridad o de algún familiar que tenga parte dentro de esa línea de autoridad, que fueron marcando nuestra vida y que tal vez hemos ido olvidando. Entonces, la primera actividad profética empieza en tu casa, pero empieza cuando tú realmente tomas tu posición como hijo, y lo dice el libro de los Hechos, y recibiréis poder, y es el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú crees que has recibido el poder del Espíritu Santo, sueltas bendición sobre tus hijos, suelta bendición sobre tus nueras, suelta bendición sobre tus nueros, suelta bendición sobre tus hermanos, sobre tus padres, luego suelta bendición sobre tu iglesia, tus pastores. Bendice.
pero no hagamos una bendición emocional. Y vaya preparándose para que el Espíritu Santo lo vaya llenando y de pronto usted pueda lanzar una bendición profética sobre alguien ahora o al terminar esta transmisión. Porque lo primero que tenemos que aprender en la iglesia es a bendecirnos. No importa que sea nuestro enemigo, Señor, bendícelo y que se haga tu justicia. Pero ese es otro tema. Entonces, vamos al libro de Génesis 1, porque es la primera bendición matrimonial. Y lo vamos a buscar. Génesis 1:28. Saquen sus Biblias, amados. Le dije, siéntese con una Biblia y el que vaya llegando, busque su Biblia, téngala ahí y vaya anotando estos versículos. Y en Génesis 1:28 dijo Dios a Adán y a Eva. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esta fue la primera bendición profética que Dios lanzó sobre el primer matrimonio que hubo en la tierra, el de Adán y Eva. Dice fructificar. La iglesia nos ha llevado antiguamente al tema de fructificar es solo a los hijos y no es solo a los hijos. Es qué fruto. Yo ayer predicaba a la iglesia. Yo a la iglesia predicaba anoche que el fruto empieza con una semilla oculta que puede durar meses, pero que luego va haciéndose visible, pero todavía tú no ves ese árbol frondoso con todo su fruto colgando. No, empieza un proceso de transformación que cada que va creciendo se va viendo la hojita, el tallito, se va poniendo grueso, vas desarrollando sus ramas. Y en ese proceso, al final vemos ese fruto que todos quieren coger, apetitoso, ¿ya? Entonces, yo debo empezar a bendecir mi casa, así ahora siga viendo al hijo rebelde. Debo empezar a bendecir al esposo, así de pronto ahora no lo vea firme en el Señor, como estoy yo, porque hay personas que asistieron al evento de activación profética que uno de los dos no está caminando con el Señor de la manera en que debe hacerlo y el otro se ha llenado como de palabras de desánimo y ha pensado en división, separación, cuando debemos mantenernos en la palabra porque no podemos dejar que se leude la masa, pero bendiciendo y declarando bendición. Y él lo que dijo fue fructificar. La extensión de nuestra familia son los hijos. Y el fruto de mi trabajo se verá en lo que nuestros hijos reflejen hacia afuera después. El fruto del trabajo de una iglesia se ve cuando los miembros de esa iglesia, fuera de las cuatro paredes, porque no han entendido muchas personas qué es la iglesia en casa. Y se tienen ese esquema mental de la construcción grande con luces, superbandas y todo este tema del mundo, que es una estructura copiada del mundo, y no han entendido que la iglesia en casa no es otra cosa que el establecimiento de Cristo como el centro en mi hogar. Y cuando tú haces parte de este proceso, afuera cuando salgas, debe verse lo que tú estás recibiendo en la casa del Señor. Y se debe ver primero en tu casa, se debe ver primero en tu trabajo y en la relación misma con tus propios hermanos de la congre. Y esto es muy importante. Ese es el fruto. Ese fruto se verá en la medida en que yo vaya dejándome transformar por el Espíritu Santo. Y en la medida en que el Espíritu Santo me va transformando, ese fruto se irá viendo. Y en su momento será probado. Y eso es lo que queremos, que la gente pueda disfrutar
de lo que Dios te ha dado cuando tú compartas esa palabra. Entonces, la Biblia le dice a Adán y a Eva, fructifíquense. Pero también dicen, sojuzgad. ¿Qué hemos hecho en casa? ¿Realmente estamos estableciendo el reino de los cielos en nuestra casa? ¿Cómo lo estamos estableciendo? Perdón. Entonces, parémonos ahí. Ahora, observemos qué tremendo que el primer milagro de Jesús fue en un matrimonio. Fue el primer milagro de Jesús. Vamos a Juan 2, por favor. Y lo vamos a leer del 1 al 10. Este fue el primer milagro público de Jesús. Fue el primer milagro que Jesús hizo. ¿No les parece interesante que el Señor su primer milagro lo haya hecho en una boda? Para Dios la familia es importante, amados. Y ojo que eso es lo que el diablo nos ha robado, esa bendición profética del Padre, de la Madre que batalla, que bendice al Hijo, que declara en el Hijo la palabra y el establecimiento. Ojo, la palabra y el establecimiento de la palabra de Dios en su vida, no tus deseos, no lo que tú quieras que Él se convierta, no lo que tú soñaste que Él se convirtiera, sino lo que Jesús planeó para Él, el diseño de Dios. Muere a tu yo y empieza a declarar la palabra del Señor. Muchos hermanos han leído la Biblia y no le han prestado atención a las bendiciones que Dios constantemente ha lanzado sobre su pueblo. Y este es un momento importante, amados, para que podamos recibir y activar esas bendiciones en nuestra vida para lo que se nos viene en los próximos días, cuando tengamos que salir de la comodidad de nuestra casa a enfrentarnos nuevamente al mundo. Dice el Señor, al tercer día se celebraban unas bodas en Canaán de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Entonces mire lo que Jesús le estaba enseñando a sus discípulos. Y faltó vino. Entonces la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Esto es otro tema que explicaremos más adelante de pronto si el Señor lo desea. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra para agua dispuesta para el rito de la purificación de los judíos. O sea, había un agua separada para el rito de la purificación. No era cualquier agua, un agua guardada, apartada para algo. En cada una de ellas habían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora un poco y presentadla al encargado del banquete. Y se lo presentaron. Cuando el encargado del banquete probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ha bebido mucho el inferior. Sin embargo, tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto me estaba mostrando que la bendición del Señor no se agota. Hay muchos hermanos que creen que Dios está en silencio, que Dios los ha olvidado, que porque no ven una respuesta ya del Señor, creen que no se están moviendo en el poder del Señor. Y quiero que entienda algo. El vino del Señor no se agota ni cambia su calidad. Y el Señor estaba hablándonos de ese poder que hay en el matrimonio y esa bendición tan grande. ¿Cuánto cree usted que valdría un buen vino? ¿Cuánto cree usted que valdría mantener una fiesta con el mejor de los vinos hasta el final? Quiero que piense en el poder de la sangre de Jesús, porque Jesús
es nuestra vida. Su sangre es el poder. Su sangre no se agota. Sigue siendo la misma sangre con poder todo el tiempo en nuestra vida. Por eso es muy importante entender la bendición profética. Tal vez lo han escuchado de su pastor, pero tal vez algunos no lo han entendido y peor aún lo entendieron pero no lo han puesto en práctica. Y hoy es el momento para que usted en estos días que está en casa empiece a poner en práctica esta bendición y bendiga a sus hijos, y cuando esté desesperada porque ya no sabe qué hacer con ellos, que entran y salen a la cocina, que silan, que salen, que cogen, que esto, se llene de paz y tranquilidad y empiece a bendecirlos. Y a su esposo, y a su familia, o a algún familiar que esté desesperado y que el Señor le muestre, llámelo y muestre. Declárele, láncele una palabra de bendición. La Biblia está llena de bendiciones y de tu boca pueden salir muchas bendiciones que pueden transformar la vida de tus seres queridos. Entonces, esto es tremendo porque el primer milagro que Jesús hace, lo hace en una fiesta y en un matrimonio. Ahora, miremos la bendición que Dios da a Abraham. Y para eso vamos a ir a Génesis 12, del 1 al 3. Vamos a estar hoy escudriñando la palabra del Señor. Vaya tomando apuntes, pero también vamos leyendo la palabra, vaya buscando ahí. ¿Sí? Del 1 al 3. Jehová, yo estoy leyendo la versión Reina Valera. Esta es mi Biblia de guerra. Tengo otras Biblias que uso de vez en cuando. Cuando transmito uso la Biblia de las Américas. Pero hay palabra, y sobre todo cuando trabajo el tema profético, siempre uso la Reina Valera. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero es la que el Señor me lleva a usar cuando estoy trabajando, y es mi Biblia de 20 años. Es una Biblia que tiene las muestras de esa batalla, está rayada, subrayada, tiene escritos por todas partes, y es la mejor evidencia de que hemos estado leyendo esta palabra y la hemos estado escudriñando y luego, como digo yo, pasando por los estómagos de la vaca. Rumiar, rumiar y rumiar. Bueno, Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mire, aquí prácticamente dio respuesta al tema de nuestros enemigos. No se desgaste en maldecir a tus enemigos. Aquí, en Génesis 12, el Señor ya está diciendo, yo me encargaré de maldecirlos, no te preocupes, pero que de tu boca no salga esa palabra para ellos, lleno de enojo, lleno de rencor. Deja que el Señor juzgue. Pero yo quiero que nos concentremos en el versículo 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. ¿Cómo se engrandece el nombre de una familia? Con los hijos y los hijos de los hijos. Amado, es muy importante que usted pueda ver hoy lo que el Señor nos quiere mostrar y lo que el diablo por años y generaciones le ha robado a la familia. La manera de engrandecernos. Cuando una familia es bendecida y muchas familias son bendecidas en una nación, nos haremos una nación grande en bendición. Es algo que hoy debe rescatar el pueblo de Dios. El nombre nuestro solo se extiende a través de nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso para el Señor la familia es de sumo cuidado. Por eso es muy importante lo que sale de tu boca para ti y tu familia. Y si no has hecho lo correcto, hoy es el momento para que tú llegues, recojas ahora todas esas palabras maldichas y al fuego con ellas. Te arrepientas y pidas perdón y empieces a declarar. Es muy importante que esto lo tengamos claro. Ahora, vamos a mirar por qué es tan importante la bendición familiar.
Lo muestran las costumbres judías del pueblo de Israel. Quiero que miremos esta escena tan dolorosa sobre, busquemos Génesis 27:34, donde Esaú rogaba a su padre que le diera la bendición. Y luego vemos en mismo Génesis 27. Quiero que veamos primero entonces Génesis 27:29, que es donde Jacob da la bendición al primogénito y todos sabemos, Isaac da la bendición al primogénito y todos sabemos qué pasó ahí, ¿no? Pues que Jacob usurpa el lugar de Esaú, toma la bendición y luego vemos lo que pasa. Entonces vamos a Génesis 27:29. Miremoslo desde el 28. Dios pues te dé el rocío del cielo y de los frutos de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y las naciones se inclinen delante de ti, se señoreará de tus hermanos y ante ti se inclinan los hijos de tu madre. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Aconteció luego que Isaac acabó de bendecir. O sea, Isaac lanza la bendición sobre Jacob que le pertenecía a Esaú, pero ya todos sabemos qué pasó con Esaú. Pero mire la importancia de la bendición profética y en el versículo 34, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, lanzó una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Él murió añorando esta bendición. Saben, esto es lo que el diablo le ha robado a las familias, la bendición de los padres. No le hemos prestado atención a tanta palabra de maldición que ha salido de boca de nuestros padres y de nuestros ancestros en la línea de autoridad, que hemos dejado escapar la bendición profética de un padre sobre sus hijos. Y esa debe ser nuestra primera escuela, ese debe ser nuestro primer campo de entrenamiento para que el Espíritu Santo empiece a fluir, porque después de que yo bendigo lo de adentro, que es mi casa, mi vida, mi hogar, el Señor me lleva a bendecir a otros porque ya estamos benditos y porque ya hemos obedecido y nos movemos en esa autoridad moral. Pero muchos amados quieren ir a lanzar palabras de bendición y palabras proféticas afuera cuando ni siquiera han empezado por poner en orden su casa. Y lo primero que yo debo hacer es poner en orden mi casa. Lo primero que hizo Dios con nosotros fue poner en orden nuestra casa. Fue lo primero que hizo. Y cuando nosotros nos llenamos de muchas actividades, porque el Señor nos llevó en un tiempo de un año, año y medio, en un mover tremendo proféticamente y de alabanza y de adoración que nos paró. Pero como nosotros no íbamos a parar de esa manera voluntaria porque nos había invadido ese deseo de activismo y de hacer tantas cosas que el Señor podó, sacó todo lo farsante, como dice mi esposa, de la congregación y nos dejó quietos. Fue doloroso al comienzo entenderlo, pero después pudimos ver que se nos había olvidado que teníamos que prestar atención a nuestra casa, a nuestra relación, antes de andar pendientes del ministerio, porque esas fisuras en mi casa, en mi hogar, eran la entrada para que el diablo arrasara con nosotros y nos pudiera hacer daño. Entonces el Señor nos paró y nos tiene en un proceso donde nos llevó a ser restaurados, a entender que habíamos dejado de escuchar su voz y nos movimos por emoción en una cantidad de actividades que por su misericordia el diablo no nos pudo tocar, pero nos llevó
que era lo que les decía yo en la activación profética, establezca el altar para que puedas escuchar la voz de Dios. Y tal vez este es el tiempo, esta cuarentena es el tiempo para que establezcas el altar, empieces a escuchar la voz de Dios y a moverte en obediencia en la voz que Dios te está hablando y diciendo. Y es muy importante que usted lo haga. Amado, hay tiempos para estar quietos. El Señor paró todo el mundo, cerró las puertas de las iglesias católicas mahométicas. Todas las iglesias del mundo casi están cerradas por este tema de este virus. ¿Para qué cree usted que el Señor cerró sus iglesias? Porque las iglesias no son esas construcciones. Las iglesias somos nosotros. Y de nosotros deben salir las primeras palabras de bendición sobre mi casa. Esa frase que muchos pegan, yo y mi casa servimos a Jehová, esta casa sirve a Jehová, es un cliché. ¿Estás sirviendo realmente a Dios? Y lo mejor, ¿estás obedeciendo realmente a Dios? ¡Wow! ¡Aleluya! Y espero que el Señor hoy te esté rearguyendo y te reargulla cuando veas este video. ¿Estás realmente sirviendo? ¿Mora Cristo en tu casa? ¿Es Jehová el Dios que reina en tu casa y en tu vida? Y él dice, Esaú rogó, pero resulta que ya no pudo, porque la bendición que tú lances contra tu hijo, nadie se la puede quitar. Nadie, nadie. Cada hijo tendrá una bendición diferente, no repita lo mismo, porque cada uno es bendecido de manera diferente por el Señor. Es el diseño, pero que juntos se vuelven tremendos. Ese es el cuerpo. Cada uno tiene algo específico que juntos nos hace poderosos, pero el diablo nos partió en pedacitos y todos somos moviéndonos a nuestra manera y a lo que yo creo y yo pienso y no hemos podido movernos en el poder de la unidad. Lo primero que debe haber es unidad en la casa, el poder del acuerdo entre el esposo y la esposa para que sea impartido en los hijos. Es muy importante el poder del acuerdo. Y yo les prediqué cuando hablaba de establecer que lo primero que hizo el profeta Elías fue mostrarles el poder del acuerdo. Y después de mostrar el poder del Señor mató a los 450 Baales. Y le dijo, estamos de acuerdo que el único Dios que hay es el Dios del cielo, nuestro Dios Jehová. Y todos dijeron, sí, o sea, unión. Pero descabezó todas las fisuras que habían, que eran los 450 Baales que habían dividido el cuerpo de Cristo. ¿Qué está dividiendo tu casa? ¿Qué está dividiendo tu iglesia, amado? Tú, amado. Es más, es que hasta la camiseta que me puse hoy es profética. Esta camiseta me la regalaron hace más de un mes, 2 meses o más. Y el Señor me dijo, úsala hoy. Y ahora les muestro el contenido completo. Y qué tremendo que esté en rojo la palabra Jesús, porque es la sangre derramada por él. Y ese es el principio, porque él es el profeta de profetas, él es nuestro modelo. Ese es el profeta que hay que imitar. Nosotros no te estamos invitando a que imites hombres, nosotros te estamos invitando a que sigas el modelo del profeta más grande que tuvo el mundo y se llama Jesús, Cristo vivo. Así que, amados, vemos cómo Esaú ruega en el versículo 34 a su padre que le dé la misma bendición que en el versículo 29 recibe Jacob. Pero ya no fue posible. Así que cuando nosotros le robamos una bendición a un hijo, casi que lo marcamos de por vida a una vida de fracaso. Es muy importante. Y esto es muy importante que usted lo entienda. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos que Jesús dio 8 bendiciones proféticas. Sí, 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 amados. 8 bendiciones proféticas que las conocemos como las bienaventuranzas. Esas las va a encontrar en Mateo 5, del 3 al 12. No la voy a leer, se la voy a dejar de tarea. Mateo 5, del 3 al 12. Pero ¿sabe qué encontramos en las bienaventuranzas?
Encontramos revivir nuestros hogares, pasarlos de muerte a vida. Eso está en las bienaventuranzas. Encontramos como segundo traer el gozo celestial. Hoy de pronto muchas casas no tienen el gozo celestial porque están pensando en la economía, porque están pensando en la salud, porque están pensando en una cantidad de cosas y no se han concentrado en el gozo que trae el Señor en estos tiempos. Elías se metió a la cueva por temor, pero el Señor lo sacó de la cueva. Pero también la cueva fue un tiempo de alimento y de fortalecimiento. Tal vez hoy no estamos en cuevas, estamos en nuestra casa. Tal vez no vivimos la situación de Elías de persecución, pero está el temor latente de una muerte por una enfermedad, un virus, una pestilencia. Pero en los hijos del Señor no hay temor. El morir es ganancia, decía Pablo. Pero eso lo tenemos claro cuando no tenemos temor, cuando sabemos lo que significa Cristo para nosotros. Nosotros no fuimos encerrados en nuestras casas para llenarnos de temor y ver todos los días noticias enfermantes. Fuimos llevados a casa para restablecer el altar, para restablecer esa bendición profética que nos fue robada por nuestros ancestros por ignorancia y que la hemos repetido por años y que hoy es el tiempo, si no lo ha hecho, de que lo haga y de que corrija. También en las bienaventuranzas Él nos trajo paz, paz mental. Y esa paz mental nos lleva a esa paz espiritual, porque el espíritu aquieta el alma y el cuerpo. Y debemos buscar la paz del espíritu para que aquiete nuestros pensamientos y nos cambie de este mundo, cambie el chip, amado, cambie el chip y nos cambie de este mundo terrenal al pensamiento del mundo espiritual. Yo pido a Dios que tú y yo, cuando salgamos de esta cuarentena, salgamos verdaderamente con un pensamiento espiritual y que nuestro mover sea diferente al que ha sido antes de esta cuarentena. Porque no lo podemos negar y yo lo he reconocido, le he dicho, Señor, a veces Egipto me ha tomado, sobre todo en temas financieros, donde el enemigo quiere desesperarnos y me he alejado de la mirada del cielo. ¡Ah! ¡Ay, pastor! Sí, pastor. Y me imagino que tú has sido atacado en otras áreas. Pero lo que Dios quiere es que miremos el poder de su palabra y que lo creamos. Descansemos en Él. Descansemos en Él. Ayer me escribe la esposa de mi hermano, muy posiblemente tengo coronavirus, estuve hospitalizada, tengo los síntomas iniciales. En Nueva York no hay pruebas, se agotaron y no se la hicieron porque no había. La mandaron para su casa en cuarentena y yo le dije, sienta paz y empiece a orar con mi hermano, a declarar vida en tu vida, paz y arrepiéntete. Eso le dije, y es mi hermano y su esposa, y los amo, pero sé que Dios los ama más que yo, y sé que Él se va a glorificar en ellos, sé que Él lo va a hacer. Así que, amado, empiece a buscar lo celestial. Cada palabra que hay en la Biblia es real, pero depende de nosotros hacerla real o no. Por eso es muy importante la bendición profética. Ahora, en las bienaventuranzas encontramos que Dios nos da los fundamentos inquebrantables para no perdernos en los momentos de situaciones difíciles. Y es muy importante entender esto, porque el que le haya dicho a usted que en Cristo no se sufre, le mintió. De hecho, Jesús lo dice, ustedes sufrirán persecución igual que yo. O sea, si Él no lo está diciendo, es por algo, amado. Es porque Jesús nunca nos mintió. Él sabe claramente que nosotros vamos a ser perseguidos de muchas formas.
Tal vez hoy no nos busquen para matarnos, pero sí nos buscan para acabarnos con la lengua. La famosa murmuración. Y es ahí donde guardo mi corazón. Y como les leí ahora, deja que yo haga mi justicia, dice el Señor. En estas bienaventuranzas el Señor nos enseña a soportar la persecución, nos enseña a soportar el dolor que sufriremos por causa de su nombre. La familia nos rechazan, en el empleo nos ven raros, socialmente no nos aceptan porque tenemos unas costumbres totalmente diferentes, no mentimos, no robamos, no le pegamos a nuestros hijos en las calles, no insultamos, porque ya morimos al viejo hombre. Por eso la importancia de entender esto. Ahora, esto es tremendo, porque sabe, amado, Jesús bendijo a sus discípulos. Sigamos aquí en Mateo, en el 13 y el 14. Mire lo que Jesús le dice a sus discípulos. Esto es muy interesante. Vamos otra vez al libro de Mateo. Mateo 5, 13 y 14. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Mire, es tremendo, ¿saben? Deberíamos preguntarnos, ¿somos sal? ¿O nos hemos llenado en nuestras congregaciones para sentarnos, compartir una empanada, comprar lo que la iglesia esté vendiendo en el momento, saludar al hermano que no vimos en 8 días, ay, tan bellos, gloria a Dios? ¿Somos sal? Cuando tú sales de la reunión en tu iglesia en casa, o cuando dejas de ver la transmisión que da tu pastor, durante esa semana, ¿a cuántas personas les hablas del Evangelio? ¿A cuántas personas les hablas de Dios? ¿A cuántas personas les hablas del poder de la palabra? ¿A cuántas personas tú bendices con una oración? Pregúntate eso. Y preocúpate si es 0, 1 o 2. Preocúpate. Porque tú diariamente, cuando estamos en el mover, constantemente vemos a muchas personas. Constantemente. Pero por miedo al rechazo, solo hablamos del Señor entre los hermanitos. En el trabajo no lo hacemos, no damos testimonio. Nos da pena ponernos una camiseta como esta para ir al trabajo. ¿Cómo le parece que yo las uso para ir a mi trabajo? ¿Cómo le parece que en mi trabajo como docente, educador, todos mis alumnos y todo el colegio sabe que yo soy cristiano? Y muchos ya se han enterado que yo soy pastor. ¿Cómo le parece? No me puedo esconder de mi realidad. Yo no puedo esconder mi esencia. Yo no puedo negar a mi Señor como lo negó Judas. ¿Sabe? El modelo de Judas no es solo que nos vende. El modelo de Judas es todo aquel que niega a Jesús. Aquel que lo esconde es Judas. ¿Eres tú un Judas en tu casa? ¿Eres tú un Judas en tu trabajo? ¡Guau! ¿Eres tú un Judas por tu barrio porque te escondes y no quieres que sepan que eres cristiano? Ni siquiera eres capaz de alabar cuando el Señor te llena de un regocijo y subes como los hermanos, los parlantes. ¿Qué importa que se enteren que estás adorando al Señor? O todo es... Cuando tú escondes al Señor te conviertes en un Judas porque lo estás negando. Y si lo has hecho, arrepiéntete, amado. Somos Judas cuando negamos a Cristo. Somos Judas cuando tratamos de esconderlo. El cristiano no es aquel solo cuando va a la congre o recibe una prédica o enseñanza como esta. Esto no es una prédica, esto es una enseñanza. Y digo enseñanza porque yo quiero que tú aprendas algo, porque yo quiero que tú apliques algo. De lo que hoy Dios te hable, aplícalo. No es lo que yo te diga, es lo que Dios hoy a través de mí te hable. Y esto es profético, porque cuando Dios te habla,
se está activando la profecía en ti y empieces a hacer lo que Dios te dice. Es que la profecía es eso. El profeta no es otra cosa que un parlante de la voz de Dios. Y el primer parlante eres tú. Y lo dije también en ese encuentro, porque lo vas a empezar a hacer con tu casa, con tus hijos y tu esposa y tu familia. Amén. El Señor no miró. Mire lo que dijo, soy sal, pero luego les dijo en el versículo 14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Sal y luz, sal y luz. Pero yo primero soy sal y luz en mi casa. Yo no puedo ir a hacer luz afuera cuando mi casa está en oscuridad, cuando hay un caos, cuando tengo hijos en desobediencia, cuando el reggaetón abunda, cuando las películas obscenas cargadas de mucho sexualismo y todas otra cantidad de cosas, cuando entran los novios, se encierran en las piezas. Eso no es luz. Cuando en mi casa su lenguaje soez, mundano, lleno de lujuria, cuando alguien está viendo pornografía, cuando inunda la masturbación, eso no es luz en una casa. Aló, aló, aló. Cuando dejas que tu esposo o tu esposa haga cosas indebidas en tu hogar, aló, eso no es sal y no es luz. Perdónenme, amados. Pero la única manera de ser sal y establecer la luz es empezar a andar en la obediencia de la palabra. Y empezar a escuchar la voz de Dios y empezar a obedecer la voz de Dios. Y siempre lo he dicho, no es lo que diga tu pastor, no es lo que diga este, es lo que diga Dios. Y cuando yo hablo, Dios te debe decir a ti que lo que yo estoy diciendo viene de Él. Pero tampoco vaya a decir, hermano, porque hay hermanitos que pusieron tapones inmensos a la voz de Dios. Ah, como Dios no me ha dicho nada esa palabra que dijo el pastor X o el pastor Y, mi pastor Edgardo o mi pastor Alejandro en el caso de la iglesia, el pastor, no es de Dios. Ojo, mi amado, porque yo le estoy hablando de la Biblia. Yo le estoy leyendo de la Biblia. Yo no estoy diciendo cosas mías. Yo le estoy diciendo y el Señor está diciendo qué es sal y qué es ser luz. Punto. Y eso no es si yo dije. Lo escrito, escrito está y tú no lo puedes cambiar, amado. La Biblia dice que es sal y que es luz. Punto. Yo simplemente estoy como explicando un poquito más algo, pero la Biblia no necesita que yo diga más. Por si quieres empezar a mentirte. Hay hermanos con tapones inmensamente así de grandes en sus oídos que no quieren dejar que fluya la palabra del Señor. Se han negado y son Judas. Pero saben, Jesús no miró los defectos de sus discípulos. Tenemos un Pedro que hoy lo diríamos bipolar, es un hombre que está en unos estados de calma, predica y después se llena de ira y puede hasta asesinar a alguien. Pero Jesús no lo desechó. Tenemos un Santiago y un Juan que se ven compitiendo constantemente entre ellos. Inclusive, si lo hablamos corporativamente, ese es el que el gerente no le gustaría tener a su lado, porque le podría dar el golpe. Tenemos un Tomás dudoso, un poco incrédulo, un Mateo que ya está estigmatizado entre los mercaderes, ya no lo quieren dejar entrar a la ciudad, y así otros de los discípulos, y cada uno tenía un defecto, cualquier defecto tendría, pero el Señor no miró esos defectos. Y aún así, es increíble porque ellos recibieron la bendición. Y ellos tomaron esta bendición por fe, la bendición que el Señor les dio. Pero no solo la tomaron, sino que actuaron según esa bendición y extendieron al mundo la palabra que Jesús les mandó. Y es lo que llamamos la famosa Gran Comisión de Mateo.
Pero ellos primero creyeron, ellos no miraron sus defectos, miraron la bendición que Dios les dio. Ellos creyeron en esa palabra. Y Dios les dijo, sean sal y sean luz. Y ellos la activaron. Así que, amado, el poder de la bendición profética de los padres es lo que mantendrá nuestra semilla germinando y dando fruto por los siglos de los siglos. Porque la mayor herencia que le dejamos a nuestros hijos, la bendición de Dios, el llevarlos en amor y bendecirlos para que sigan la sangre del Cordero. Y es muy importante. Y vamos a buscar número 6. Ay, Señor, habla a tu iglesia, Señor, habla a tu iglesia, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas. Número 6. Y quiero que leamos. Se me corrió. ¿Ya? Número 6 desde el 22. Quiero que lo busque en su Biblia. Jehová habló a Moisés y le dijo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová te haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Ahí está subrayada. Mire, amado, si tú lo ves, ahí está subrayado. No quiero que lo leas, ya te lo acabo de leer, pero lo tengo subrayado. Porque es algo que el Señor me dijo, grábate. Grábate esta bendición porque es la bendición que estoy dando a mi casa. Guarda esta bendición, escúlpela en tu corazón. Nosotros tenemos que bajar la palabra y empezarla a activar en el espíritu y movernos en el espíritu. No es un cuento chino el tema de la profecía. El cuento chino es el coronavirus, pues de allá vino. Pero la palabra del Señor es real. La profecía es real. Y cuando Dios habla y pone palabra en nuestra boca, nos está usando. Yo no estoy diciendo que tú te vas a convertir en un profeta de oficio, pero sí puedes ser instrumento para una bendición profética. Deja que Dios te use para bendecir a otros proféticamente, pero no por emoción, sino por obediencia a la palabra. Ahora voy a orar por ustedes. Y voy a activar esta palabra de Números 6 del 24 al 27 en sus vidas. La voy a activar como profeta del Señor, obedeciendo lo que Dios me dice. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por la semilla que estás en este momento sembrando en cada una de las personas que ha podido ver este video. Padre, en el nombre de Jesús, yo activo esta palabra de Números 6:24, Señor, declarando que tú eres, Señor, nuestra roca, tú eres nuestra protección, tú eres nuestra vida, declarando que tu ADN, Señor, circula por toda nuestra sangre, Señor. En el nombre de Jesús. Declarando que la luz hoy llega a la vida de cada persona que ha recibido este video y lo ha escuchado y lo ha visto. Y que sacamos a la luz lo oscuro que se ha olvidado en el nombre de Jesús. Activamos esas bocas proféticas
de los padres para que empiecen a bendecir a sus hijos y que ellos tomen esa autoridad y recojan toda esa suciedad que salió de sus bocas ahora mismo y las echen al fuego y empiecen a pararse en la luz y en la autoridad que eres tú para bendecir a sus hijos y a sus familiares. Yo te pido, Señor, que estos días los toques en el nombre de Jesús, que tú puedas ser, Señor, hablando a ellos. Yo destapo sus oídos espirituales ahora mismo para que fluya tu palabra y ellos empiecen a escribir estos testimonios, Señor, en el nombre de Jesús. Poder en sus bocas, poder en sus manos. Tendrán visiones y hablarán a otros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el fuego del Espíritu Santo los toque ahora en el nombre de Jesús. Que el velo de la mentira sea quemado en el nombre de Jesús. Ahora mismo. Que la verdad del cielo caiga sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, Dios los guarde, Dios los bendiga, que el Eterno derrame bendiciones sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu ministerio y sobre todo lo que esté en tu entorno. Benditos son tus manos, benditos son tus pies, bendita tu boca y la palabra que sale de tu boca en el nombre de Jesús. Amado, Dios los guarde y los bendiga y hasta que el Señor me diga que nos volvamos a ver. Bendiciones.